desde la perspectiva de México Evalúa, y además muy contentos de que hoy tenemos una primicia, porque yo no sabía que Mariana y Paulina eran hermanas, o sea que el talento está concentrado ahí en esta familia, y bueno, pues con muchísimo gusto de tenerlas aquí. Paulina, te paso la palabra. Muchas gracias, Enrique, y muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este webinar, ¿Es México un país de clases medias? Pues tengo el gusto de presentar a nuestros invitados. Luis Rubio, presidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales y de México Evalúa. Es maestro y doctor en Ciencia Política por la Universidad de Brandeis, en Estados Unidos, así como autor y editor de más de 50 libros. Luis es comentarista, conocido por todos en distintos medios nacionales e internacionales sobre temas económicos y políticos. Bienvenido, Luis. Luis de la Calle, quien también nos acompaña el día de hoy, dirige De la Calle Madrazo Mancera, consultora especializada en economía, procesos reglamentarios y comercio internacional, egresado de la carrera de economía del ITAM con estudios de maestría y doctorado por la Universidad de Virginia. Además, tiene una importante trayectoria en temas relativos al desarrollo económico, al comercio internacional, como comentaba, y cuenta con una amplia experiencia como docente. Mariana Campos coordina el programa de gasto público y rendición de cuentas de México Evalúa, licenciada de Economía por el ITAM y maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Carnegie Mellon. Ha publicado varios estudios en sus áreas de especialidad, donde se enfoca principalmente en el área de gasto público. Bienvenidos sean todos. Les platico un poquito la dinámica de este panel. Pues el objetivo, como nos compartía Enrique al principio, es poder hacer una reflexión sobre lo que implican las clases medias en un país como nuestro. Hace alrededor de 10 años, Luis de la Calle, Luis Rubio, escriben este libro y la idea pues es justamente hacer una reflexión, sí, lo que exponían en ese momento sobre cómo México se venía transformando y quizá consolidando como un país de clase media, pues se mantiene. En ese sentido, pues yo voy a ir haciendo algunas preguntas a nuestros panelistas y la idea es poder también dejar un tiempo para preguntas que nos han ido mandando en el público y que vamos a seguir recogiendo para poder contestarlas al final. Entonces, yo abro pues esta conversación haciendo una reflexión un poquito, a irnos 10 años atrás, para platicar, Luis, en este caso, ¿cuál era el argumento en ese momento sobre cómo describen y analizan las clases medias de México una década atrás? Creo que estás en mute, Luis. Gracias, Paulina, y buenas noches a todos. A mí me parece que hay dos preguntas relevantes. La primera es si es cierto que hay una clase media mayoritaria en México, y obviamente hablo antes de la pandemia. La otra es cuál sería el impacto de la pandemia sobre este segmento de la sociedad mexicana. El asunto ha sido polémico siempre y cuando Luis y yo publicamos Clase Mediero hace poco más de 10 años, nos criticaron por dos argumentos, o con dos argumentos. Primero, ¿cómo es posible pretender que somos como los alemanes o los franceses? Cuando evidentemente no somos como ellos, no tenemos ese nivel de vida y no era lo que argumentamos. Y segundo, que nos decían que no importa si la gente se siente o se cree de clase media, en realidad no lo es. Esas críticas llevan a monólogos que me parece que son poco constructivos y tienen implicaciones más políticas que prácticas. Quisiera yo explicar cuál fue el planteamiento que hicimos en 6 puntos muy breves. Primero, el texto de Clase Mediero que se publicó en esa época no tenía un objetivo político para nada. El texto fue producto de nuestras observaciones a lo largo del proceso electoral de 2006. Específicamente, Luis de la Calle venía diciéndome desde mediados de 2005 que Calderón iba a ganar por una razón muy sencilla, porque la población mexicana era mayoritariamente de clase media y que López Obrador estaba minando su credibilidad con ese segmento que es electoralmente clave de la población. Entonces, nuestro objetivo fue entender qué estaba pasando y por qué. Segundo punto,
esta polémica no es exclusiva de México. En los 90 hubo un libro que se publicó en Estados Unidos, What's the Matter with Kansas? ¿Qué es lo que le pasa a Kansas? En el cual se argumentaba algo muy parecido a la crítica que nos hicieron en Clase Mediero. Decían, si la gente no es muy rica, ¿por qué vota republicano? El problema ahí radica en que esto de que el votante debe hacer lo que yo creo y no lo que la gente misma cree, es una falacia. La gente vota como quiere y actúa como quiere y tiene las ideas que quiere en función de sus propias circunstancias, valores, observaciones, visiones, percepciones, etc. Tercer punto, nuestro argumento consistía en 3 cosas muy simples. Uno, que la mayoría de las familias mexicanas, no las personas, sino las familias mexicanas, al juntar como familia ingresos por salarios, ventas en la calle, becas, negocios, lo que fuera, había logrado crear un ahorro que les permitía ciertos lujos, entre comillas, como poder ir al cine, tomar unas vacaciones. Segundo, que eso había sido posible primero que nada por la disminución del costo real después de inflación de muchos de los bienes producto de la apertura comercial. Y tercero y crucial, que estos factores le habían creado la oportunidad del acceso al crédito a esa población, con lo que se abre un mundo totalmente diferente, sobre todo la posibilidad de una casa propia, un automóvil, un refrigerador. Cuarto punto, el efecto político de estos factores es trascendental, como resultó evidente y se confirmó la visión de Luis en aquel momento. Claramente la clase media no es rica ni pudiente en México, pero tiene algo que perder, y eso, el tener algo que perder y que le costó mucho trabajo lograr, tiene implicaciones fundamentales sobre sus concepciones políticas. Y por eso no es para desdeñarse. Lo importante es cómo fue que en un país relativamente pobre se pudo lograr que creciera una clase media con capacidad adquisitiva, repito, como unidad familiar, muy por encima de lo aparente. Y la razón es doble. Primero y fundamental fue la estabilidad financiera que caracterizó al país en buena parte de las últimas décadas, lo que creó esta circunstancia por las tasas de interés cada vez menores y más estables. Y la otra razón, no menos importante, fue la liberalización comercial que ya mencioné. Si el costo de muchas cosas básicas como la carne, la ropa, el calzado, disminuyó en precio, haciendo posible que las personas tuvieran un ahorro e hicieran otras cosas, como consumir bienes que de otra manera nunca hubieran podido hacer, eléctricos, electrónicos, automóvil, o irse de vacaciones a un restaurante. Quinto, nuestro argumento no fue que nos pareciéramos a Alemania o a Francia, fue más simple y más básico. Una familia que vive en un entorno de estabilidad financiera comienza a actuar y a pensar como clase media porque tiene una inversión en el futuro. Y cuando se tiene una inversión en el futuro se puede hablar de desarrollo, de la posibilidad del desarrollo. Uno de los objetivos implícitos de los gobiernos populistas es el de preservar la pobreza porque eso crea dependencia y reduce el potencial de crecimiento de la ciudadanía. Por ello, evitar caer en ese círculo vicioso es producto del ejercicio de la libertad de una ciudadanía que ha logrado romper con la cadena de dependencia. Y esto obviamente es político en lo más fundamental. Por último, sexto, no hay ninguna duda que la pandemia pone en riesgo mucho de lo que el país avanzó en las pasadas décadas, porque empobrece a una parte importante de la población, porque reduce el ingreso de las familias y dado que la premisa de la clase media es que es un ingreso familiar, solo aquellas familias que en promedio logren más o menos mantener un ingreso suficiente van a poder mantenerse y soportar esta terrible disminución del ingreso. Y desde luego no hay nada más peligroso en términos políticos que la pérdida de un estatus ya adquirido. Y esto es algo que el gobierno desdeña, pero que no es pequeño. Y esto viene a sumarse a una serie de malas decisiones de política pública ya por mucho tiempo. Una que a mí me pareció simplemente increíble es cómo promover changarros, que suena muy bonito, no contribuye al crecimiento de empresas potenciales porque preserva la informalidad y hace imposible el desarrollo. Lo mismo con preservar monopolios o prácticas de esa naturaleza que cierra espacios al crecimiento de una economía. En una palabra, la mediocridad de muchas de las políticas públicas de las últimas décadas ha llevado a la decepción, a la frustración, a la corrupción, abriendo la puerta a lo que hoy tenemos que se agrava profundamente con la pandemia. La pregunta hacia adelante me parece, si el objetivo es profundizar la dependencia respecto al gobierno o promover el desarrollo del país. Lo segundo, el promover el desarrollo, es el caldo de cultivo más propicio para el fortalecimiento de una clase media de verdad
y por lo tanto de la estabilidad de largo plazo del país. Gracias, Luis. Pasando con el otro Luis. ¿Ha cambiado o no ha cambiado esto que ustedes escribieron en Clase Mediero hace 10 años? Bueno, obviamente ha cambiado. Lo escribimos hace 10 años. Bueno, mucho gusto estar, por supuesto, con Paulina, Mariana, Enrique de la Madrid. Muchas gracias por la invitación. Y me honra mucho compartir esta oportunidad con Luis Rubio. Es un trabajo que hicimos conjuntamente, pero Luis fue el que un día vino a mi oficina y me dijo, oye, estas ideas que tú has estado pensando sobre la clase media, debiéramos convertirlas en un libro, porque es un tema muy importante. Y nosotros escribimos el libro con ciertas expectativas de impacto, pero nunca nos imaginamos que el libro se convirtiera en un tema de discusión de la amplitud que tuvo, a pesar de que no había en ese tiempo redes sociales como hay hoy en día. O sea, tuvo un impacto muy grande. Y el impacto fue muy grande porque el libro, desde el título, Clase Mediero, y Clase Mediero se refiere al país, implicaba un cambio muy grande de la visión que se tiene o se tenía sobre México, sobre todo en el ámbito político y en el ámbito de los analistas. Yo recuerdo haber escuchado a un presidente de la República decir, es una tragedia que el 51% de los mexicanos sea pobre. Yo pensé cuando lo escuché, oye, pues si el 51% es pobre y en 2 años pasa a ser 49 y no 51, pues estamos en el umbral de la superación de México como un país pobre. Porque si la mayoría de la población es pobre, el país en promedio es pobre. Pero si el país en promedio, la mayoría de su gente no es pobre, entonces en promedio el país deja de ser un país pobre. Y la concepción de la pobreza de un país es muy importante para la esperanza del desarrollo. Porque el desarrollo solamente es posible si se está dispuesto a invertir en él. Y un país que piensa que el desarrollo es imposible, no está dispuesto a hacer las inversiones necesarias para invertir en su propio desarrollo y por lo tanto queda atrapado en una trampa que le impide desarrollarse porque hace el siguiente razonamiento. El desarrollo no es posible. Si no es posible, ¿para qué invierto? Y si no invierto, lo hago imposible. Entonces, un poco, el libro, que además hacía referencia, como decía Luis, a la elección de 2006, lo escribimos en la crisis de 2009, que fue una crisis muy profunda, aunque se publicó en 2010. Nosotros lo escribimos durante la crisis de 2009, una crisis muy profunda, que además coincidía con una pandemia, y en la que había un sentimiento de desesperanza, ¿no? Entonces, el libro añadía un aspecto que es muy importante para el desarrollo, que es decir, oye, espérate un poco, o sea, reflexiona sobre cómo eras hace 30 años, cómo eres hoy, y trata de medir si has progresado. Y a través de esa medición del progreso, tengamos una convicción social de su posibilidad. Muchas veces la gente especializada en el estudio de la pobreza o los políticos que les gusta enfatizar que México es un país pobre, como que prefieren que las condiciones se queden así porque sienten quizá inconscientemente de que si pierde la naturaleza de pobreza, ellos pierden su forma de vivir o su base política. Hay, creo, también un aspecto ideológico que no es menor. En una economía moderna, los países que realmente se desarrollan por el esfuerzo que hacen sus ciudadanos, sus familias, las empresas, los municipios. Y el desarrollo tiende a ser de abajo para arriba. Y no, digamos, esta concepción mexicana de tratar de esperar que se desarrolle el país para que todos nos vaya bien. No, pero espérame, es un poco al revés. O sea, nos vamos a desarrollar
cuando cada familia, cuando cada municipio, cuando cada unidad productiva progrese. Y entonces, mucha de la gente que prefiere enfatizar, porque esto es una cosa de vaso medio, que está medio lleno, y decir que está medio lleno o medio vacío, ¿no? Tú puedes tratarlo, verlo de una de las maneras. Las personas que prefieren ver el vaso medio vacío quieren atribuirse a sí mismas la posibilidad del desarrollo y decir, la gente se desarrolla gracias a mis programas y a mis ideas. Entonces se requiere hacer X y Y. Y las personas que tienden a ver el vaso medio lleno reconocen que el desarrollo es fundamentalmente producto del esfuerzo de las personas y del convencimiento que tienen las personas y la sociedad sobre su capacidad de desarrollo. Y entonces en México, producto de la observación, nosotros tratamos de mostrar que la gente está convencida de las posibilidades de desarrollo del país. Y además tomamos una ruta metodológica un poco distinta de la que generalmente se hace para evaluar pobreza y clase media. Históricamente se ha tratado de definir la pobreza en términos del ingreso. Y entonces decir, bueno, a partir de cierto nivel de ingreso, la gente puede ser clasificada como pobre o no pobre. Si la mayoría es no pobre, pues entonces yo creo que es perfectamente congruente concluir que el país en promedio no es pobre. Las mediciones de ingresos son muy complejas. Hay mediciones de ingreso nacional y hay muchas mediciones de ingreso familiar. La encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares tiene una subestimación muy grande sobre los niveles de ingreso que la gente reporta. Y entonces, si utilizamos esa medición, vamos a subestimar el número de personas que están fuera de la pobreza o vamos a sobreestimar la pobreza. Entonces, nosotros dijimos, oye, bueno, usemos eso, por supuesto, que es lo que se utilizaba en esa época. El libro lo escribimos antes de que Coneval utilizara no solamente ingresos, sino carencias. Pero añadamos un factor que son los patrones de consumo. ¿Cuánta gente ingresa a la universidad? ¿Cuánta gente tiene en su casa agua corriente? ¿Cuánta gente consume un cierto número de calorías? ¿Cuántas pantallas de cine hay en México y cuánta gente va al cine de manera regular? Y entonces fuimos coleccionando en el tiempo una serie de indicadores de clase media que de alguna manera refutaban esta idea de que en México no hay capacidad de compra y no hay patrones de consumo congruentes con una creciente clase media. Porque si México tiene más pantallas de cine que Brasil, se venden en México más boletos para ir al cine que Brasil, pues hay dos hipótesis. Una, a los brasileños no les gusta el cine. Una hipótesis puede ser correcta. A lo mejor van más al fútbol. O sea, al mismo tiempo, en México hay más gente que va al cine que Brasil. Hay más gente que va a conciertos que en Brasil. Y hay más gente que va a espectáculos deportivos que Brasil. Y Brasil es 2 veces México. Pues a lo mejor en México hay un poquito más de poder de compra de que lo que nosotros pensábamos. Entonces el libro también tiene, digamos, esta formulación que es muy parecida a la que tiene, por cierto, el presidente de la República, el que dice, oye, a lo mejor los indicadores de ingreso no son suficientes y hay que apelar a indicadores más amplios sobre el bienestar de las personas. Y efectivamente esa es la estrategia metodológica que nosotros tomamos en esa época. Y bueno, y el último comentario que quería hacerles yo es el siguiente. En una ocasión, en un viaje con un presidente de la República, estábamos platicando sobre la construcción de carreteras en México. Y yo le decía, señor presidente, pero en México las carreteras como que nos salen mal, tienen vados y las curvas a veces no están bien peraltadas y luego hay deslaves. Y en cambio, cuando uno va a Francia y Alemania, las carreteras son perfectas, no hay ningún bache. Me dijo el presidente, no, pues claro, es que México es un país pobre. Y le dije, bueno, ¿y cuánto nos costó la carretera México-Acapulco? Ah, pues nos costó tantos miles de millones. Oiga,
Con eso en Francia hubiera construido 3 carreteras más largas y perfectas. El problema es que cuando nosotros nos asumimos como un país pobre y la política pública instrumentada por los gobiernos se refieren a un país pobre, eso se convierte en la perfecta excusa para hacer las cosas no bien. Y entonces podemos decir, no, tenemos muchos muertos del COVID porque somos un país pobre y no podemos dar servicios de salud adecuados. México, y el argumento final del libro es el siguiente. México es un país con suficientes recursos para erradicar la pobreza extrema. Y si concebimos al país como un país pobre, vamos a estar condenados a no poder erradicarla y a no ofrecer a los ciudadanos los servicios que los ciudadanos se merecen. Porque los políticos en México utilizaron la extendida pobreza como un pretexto para no hacer las cosas bien, para que el periférico fuera una colección de curvas, como nuestras leyes, para que los servicios no fueran adecuados ni en salud, ni en educación, ni en otras muchas cosas. Y entonces al decirle, oye, a lo mejor el país ya no es pobre, estábamos abriendo la puerta a que los mexicanos, utilizando su capacidad de elección como consumidores y como electores, pudieran demandar el país que ellos se merecen, que es un país no pobre. Y por eso fue tan controvertido el libro, y creo, es falsa modestia, que por eso el libro hizo una importante contribución a la discusión en México. Y ahora que tenemos el COVID y el impacto muy severo que va a tener este fenómeno y esta crisis en el crecimiento de la pobreza, creo que otra vez hay que tomar esta estrategia de pensar que en el largo plazo el futuro es promisorio si nos ponemos a trabajar en él y no regresar a este patrón de como somos pobres, estamos condenados a ser peores. Un país donde la clase media ha venido creciendo en las últimas décadas, todavía con retos importantes, 42% de personas con condiciones de pobreza, pero es muy distinta la reflexión cuando planteas que es la mayoría versus más bien terminar con ese conjunto de personas, ¿no? Mariana, yo quiero reflexionar contigo un poquito sobre cómo ha venido cambiando. Se describe en el libro una clase media que se ha venido consolidando, creciendo, ya no somos un país mayoritariamente con personas en condición de pobreza, es una clase compleja que busca cambios, pero que valora su estabilidad. ¿Cómo se ve esa clase hoy? Y sobre todo, agrego, no podía dejarlo fuera, pues cómo se ve con el reto que tenemos actualmente con la pandemia COVID-19. Muy buenas noches a todos. Yo creo que me gustaría un poquito, como de manera didáctica, explicar algunos conceptos breves y abordar la pregunta. Casi siempre que hablamos de clases medias, termina siendo un tema polémico porque no hay una sola manera de definirlo, ¿no? Y no hay una sola variable. Incluso no hay un solo conjunto de variables que nos puedan dar una definición precisa, ¿no? Creo que es uno de los temas más difíciles de definir, pero de lo que sí sabemos es que las clases medias, no solo en México, en el mundo, pues evidentemente no están definidas únicamente por su capacidad de ingreso ni de consumo. Yo creo que ahí hay un tema vital para entender el perfil de las clases medias, ¿no? Hay aspectos sociológicos, hay aspectos políticos súper importantes que también vale la pena repasar porque nos permite entender en momentos en donde creo que la clase media o las clases medias se han manifestado en México y que creo que nos permite saber que
pues siguen existiendo en una muy buena parte, ¿no? Es decir, que se mantienen, quizás no han evolucionado como quisiéramos, no han aumentado su participación, o sea, creo que sí nos hemos quedado estancados en este número, considerando lo que mide Coneval, por ejemplo, que es el 53% de la población, pues sí llevamos muchos años estancados con ese número, pero sigue estando. Claro, al cierre de este año vamos a ver cómo queda la cuenta, pero me parece que incluso la exigencia que hubo en México de un cambio de régimen político al cierre del siglo pasado y lo que conocemos como esta transición a la democracia es una manifestación de la clase media. Y creo incluso también que, como sabemos, esta clase media no tiene sus carencias, aunque no sea una clase completamente pobre, tiene vulnerabilidades, tiene carencias, que sí creo que en un periodo posterior al año 2010, cuando fue escrito en este libro, se han remarcado, especialmente en el sentido, quizás no económico, pero sí en la parte de, bueno, no hemos podido hacer mucho alrededor de la economía informal, es algo que crece tremendamente, que amenaza y que vulnera esta clase y que además amenaza el futuro incluso de los ingresos gubernamentales porque se reproduce con una tremenda, es decir, no, las generaciones de seguir como estamos se van a ir sustituyendo por más personas que están en la informalidad. El otro tema es cómo azotó también la inseguridad y estos problemas que también amenazan pues la integridad o el patrimonio de los mexicanos, por supuesto de las clases medias, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que en el año, por ejemplo, en la elección de 2018, pues hay una manifestación clara de la clase media. Hay una señalización, hay una exigencia de que los gobiernos pues estén a la altura de, de lo que exige esta clase para preservar su estabilidad, para no sentirse amenazado. Porque, pues como sabemos, es la clase más vulnerable en términos de cómo se percibe, es decir, a lo mejor las personas en condición de pobreza se perciben en una situación difícil de resolver, a lo mejor las personas en riqueza también se perciben en una situación difícil de cambiar con el régimen político, pero son las clases medias las que entonces pueden generar esta especie de exigencia y de preferencia política. Entonces yo creo que ahí claramente hay una manifestación de que sigue existiendo esa clase media y que hizo una exigencia fuerte en el régimen político o en la calidad de gobierno. Creo que hacia los años, por ejemplo, donde se estaba escribiendo este libro, creo que estábamos por terminar una etapa en donde se estaban construyendo algunos servicios públicos que abonan al bienestar de la clase media, que son, por ejemplo, el de salud, el de educación. En el caso de salud, veníamos de estar reduciendo la brecha de lo que, por ejemplo, se gasta entre las personas que están en la informalidad y la formalidad, donde anteriormente había un gasto muy diferenciado y veníamos de una etapa expansiva, por ejemplo, el gasto en salud muy importante, ¿no? Nosotros observamos que este gasto fue muy creciente entre el 2000 y el 2013, no en términos de PIB como nos hubiera gustado, pero sí se generó una etapa expansiva. De pronto me parece que, y es que en el tema en el que yo estoy metida todos los días, que no hemos logrado evolucionar políticas públicas para la clase media. Y ahí creo que la política fiscal se nos ha quedado muy corta, ¿no? Somos un país que recaudamos, por ejemplo, un 13.8% del PIB de impuestos, ¿no? Bueno, pues es un número absolutamente bajo para un perfil de país que busca consolidar una clase media, que busca ofrecer servicios de salud y de educación que ayuden a alivianar esa vulnerabilidad que ha tenido esa clase media y pues no lo hemos logrado consolidar. Yo creo que ahí hay un faltante enorme. Se han precarizado estos servicios. Entramos desde 2017
en una etapa de declive del gasto en salud, con importantes subejercicios, de por sí ya un sistema que estructuralmente no viene gastando, por ejemplo, lo que se requiere, ¿no? México gasta alrededor de 2.4% del PIB, la recomendación de la OCDE es 6% al menos para cumplir con el derecho a la salud, y Chile, por ejemplo, un país hasta cierto punto similar a México, gasta el doble, 5 puntos del producto, ¿no? Entonces, hemos dejado algunos servicios públicos con carencias muy relevantes que yo creo que no han ayudado a consolidar esta clase media y que, pues sí, se siente vulnerada, que no se siente a veces satisfecha con los resultados que observa y que precisamente en 2018, pues sí, creo que dio un manotazo para exigir un cambio, ¿no? Es muy característico de la clase media, creo que lo explica muy bien el libro, el cambio de preferencias políticas que puede suceder en esa clase. Entonces, yo creo que al cierre de esta pandemia, sin duda vamos a vivir un momento que amenaza. Sí, claro que amenaza tremendamente el tamaño de la clase media en México. Se están esperando, dependiendo los pronósticos, pero de lo que yo he visto es que tenemos una posible pérdida, es decir, de personas que se van a mover de la clase, de alguna parte de la clase media a personas en situación de pobreza. Estamos hablando de entre 10 y 20 millones de mexicanos. Eso es un tamaño muy considerable. Y creo que la pandemia nos ha hecho ver o nos ha cobrado muy cara las vulnerabilidades que hemos dejado en la clase media, ¿no? En términos de políticas públicas que no hemos podido apuntalar para lidiar con la informalidad, para lidiar con la inseguridad, para tener una política fiscal a la altura de lo que debe tener una clase media en términos de servicios públicos. Enrique. Gracias. Quisiera hacer algunas reflexiones y también dejar algunas preguntas antes de abrir al resto de la gente las preguntas para los Luises y para Mariana. Una primera, como ya lo dije en un principio, cuando salió el libro, a mí me llamó mucho la atención y que de alguna manera me inspiró a mí a después escribir uno sobre México, país desarrollado en esta generación, cosa que creo que todavía se puede, pero pues cada vez se ve que nos la ponen más difícil, pero todavía se puede. Y cuando estaba yo buscando datos para el libro, recuerdo muy bien que contraté a una persona para que me ayudara con las cifras y justamente decía algo como lo que dijo Luis de la Calle, de que esta persona lo que hacía era estudios de mercado. Y decía, yo no hago lo que hacen el INEGI de ir a preguntar cuánto ganas, porque la gente siempre te subestima el ingreso. Dice, nosotros lo que hacemos, dice, somos empresas que hacemos estudios de mercado para, por ejemplo, para los supermercados, para las tiendas. Nosotros vamos y vemos las casas de las personas y vemos cuántos cuartos son y cuántos focos tienen y cuántas televisiones y si tienen o no coche y estimamos el ingreso. Entonces, una primera reflexión que a mí me quedó, pero la dejo como pregunta, pues sí tiene que ver cómo medimos la pobreza, porque al final del día, clase media es el que no es pobre. Y si nosotros traemos subestimaciones, o más bien sobreestimaciones de nivel de pobreza, pues por eso estas cifras traen problemas. Primero, es como pregunta y reflexión. 2, hubo en la administración pasada este debate, vamos a hacer un seminario en los próximos días también, aquí empezamos al revés, vamos a hacer uno sobre el tema de la pobreza, pero hubo un debate en la administración pasada, no suficientemente grande a mi juicio, cuando el INEGI justamente hizo algunos ajustes en la medición del ingreso de las personas, un ajuste que, si no me falla la memoria, representaba casi un 20% de aumento. ¿Y por qué? Porque a la gente le preguntaban, oiga, ¿usted cuánto gana? Pues gano 5. Le volvían a preguntar, oiga, ¿usted cuánto gana? No, pues que 6. Y a la tercera, pues ya andábamos en 8, ¿no? Entonces, simplemente por hacer algún cambio en la forma de preguntar, aumentaba el ingreso cerca de 20%. Si ese aumento de ingreso se metía a la fórmula del Coneval, otra vez, quizá confiando en mi memoria, el nivel de pobreza en México bajaba 20 puntos. Entonces, me gustaría un poco algunas reflexiones de eso, a pesar de que en próximos días estaremos invitando para hablar de estos temas. Pero ahí va mi tercera. Desde mi punto de vista, tiene una implicación política, a mi juicio muy clara,
que es que si no mejora la pobreza o no mejoran los niveles de vida de la gente, pues tienes un muy buen argumento para decir que este sistema no sirve, que el sistema de economía de mercado no sirve, o como dice Luis de la Calle, que necesitas un grupo de personas que nos digan cómo hacer las cosas, necesitas una participación del Estado mayor, porque entonces el que salgas o no de pobre ya no depende de ti, sino depende de mí. Entonces las mediciones de pobreza tienen una implicación política, y no estoy yo sugiriendo que se hagan a la medida de las necesidades políticas, pero lo que a mí me parece increíble es que sea al revés, que sean las necesidades políticas las que acaben condicionando cómo se mide o no la pobreza. Entonces, mi reflexión, aún con estas críticas de estas cifras, es que en el 2018, Coneval, con una medición multidimensional, todavía en el 18, nos decía que el 42% de los mexicanos estaban bajo nivel de pobreza, quiere decir que el 58% no. Entonces, quiere decir que todavía antes de esta pandemia, somos en promedio un país de clases medias. Y la siguiente reflexión, y la dejo como pregunta, porque hay una persona, Viridiana Ríos, que ha escrito algunos temas de esto, y ella dice que no, que solamente se es pobre si tienes un cierto nivel de ingreso. Yo creo que habemos personas que pensamos que ya vimos que no solamente es su nivel de ingreso, sino creo que también las clases medias se explican por un sentido de pertenencia. Y a lo que voy, probablemente muchas personas van a bajar su nivel de ingreso en esta crisis. ¿Y eso te quita la dimensión y la visión de sentirte clase media? ¿Eso te quita la idea de que a través del estudio, la profesión y la meritocracia puedes avanzar y generar un mejor destino? Entonces, también si pudieran elaborar un poco sobre si es un tema de ingresos o es un tema también de mentalidad. Y por último, ya no me dio tiempo aquí, pero me puse a hacer algunas reflexiones, algunas investigaciones antes de esta reunión y dije, a ver, ayúdenme a checar qué decía de estas cosas Obama, porque pues afortunadamente todavía hay personajes que en algunos lugares dan luz. Y Obama presentó una serie de propuestas que probablemente no tuvieron mucho éxito, un paquete para las clases medias en Estados Unidos. Y uno de los temas, fíjense qué ironías de la vida, eran las guarderías. Fíjense qué ironías de la vida. Una de las cosas que había que cuidar eran las guarderías. Y justamente la posibilidad de apoyar a las familias, sobre todo al hombre y a la mujer que tienen que trabajar, para que sus hijos pudieran ser bien atendidos. Uno de los programas eran las guarderías. Y otro de los programas era poder apoyar que los estudiantes pudieran terminar sus escuelas y sus universidades. O sea, para Estados Unidos, un país de clases medias, el presidente de los Estados Unidos, antes de lo que hoy tienen, estaba proponiendo un programa claro de clases medias. Bueno, pues ahí son comentarios y también reflexiones. Gracias, Paulina. Gracias, Enrique. Bueno, pues unas reflexiones que tienen que ver un poquito con esta contraparte. ¿Existen clases medias en los países no desarrollados o en desarrollo versus clase media en país desarrollado? Y no quisiéramos aspirar a esa clase media, o cómo nos compararíamos o cómo llegaríamos a eso. Por ahí venía información de si nos midiéramos con un concepto de clase media de país desarrollado, quizá tendríamos solo un 12%. ¿Cómo interpretan esto? Luis Rubio, creo que traes silencio. Adelante, Luis. Sí, bueno, la medición de la clase media es un concepto muy importante, pero es un concepto que por su naturaleza es muy controvertido y nunca vas a poder tener un acuerdo sobre exactamente cómo medirlo. Hay una definición tautológica que dice la clase media es los que están en medio. Pues sí, entonces, o sea, eso no añade mucha información. Entonces, a mí la definición que más atractiva me parece es la que mencionaba Enrique de la Madrid, la relacionada con la pobreza. O sea, si tú no eres pobre y no eres rico, en los hechos eres una persona o una familia de clase media. Esto es relativo en el tiempo. Los estándares de vida del siglo XXI
son muy distintos a los del siglo XVII y del siglo XVIII. Luis Rubio lo decía, probablemente un número importante de mexicanos tiene un nivel de vida superior al que tenía Luis XIV y Luis XV, que vivían en Versalles, pero pues no tenían niveles de satisfactores como los que tenemos en el siglo XXI. Entonces, digamos, no es la definición de clase media y qué es clase media y qué es pobreza, es dinámica y va cambiando en el tiempo. En México tenemos una definición relativamente estricta de clase media, perdón, de pobreza. Comparado con como la mide la CEPAL, el 42% de Coneval está muy por arriba de eso. Si nosotros utilizamos la metodología de la CEPAL, en México el número de pobres es sensiblemente menor. Y cuando uno viaja alrededor de América Latina, si crees las cifras del Coneval y luego las comparas con lo que publican los otros países de América Latina y resulta que México es un país más pobre que la mayoría de América del Sur, y luego viajas y dices, a ver, pues como que no está muy claro que México, nada más viendo así una observación no muy precisa, seamos un país más pobre. Entonces, digamos, hay varias maneras de medirla, todas ellas son controvertidas y es muy difícil tener un acuerdo sobre ellas. Lo importante, creo yo, es en qué medida, una vez que las personas tienen una cierta capacidad de ingreso de activos para superar sus necesidades básicas, pueden empezar a vislumbrar un futuro mejor a través de sus propios esfuerzos y, como decía Luis, de su propio ahorro. Y eso te puede dar una idea de dónde estás parado. Sobre la percepción personal de si soy o no clase media, la abrumadora mayoría de las encuestas concluyen que la abrumadora mayoría de las personas piensan que son de clase media. Esto tiene efectos de que es políticamente correcto decir que uno es de clase media, por un lado, y por el otro tiene un aspecto aspiracional. Y el aspecto aspiracional no es una cosa menor. Uno de los primeros argumentos que utilizamos para decir que las perspectivas de las personas estaban cambiando era lo que se llamaba en esa época las varillas de la esperanza. O sea, cuando un economista, un analista va manejando en la carretera o en un suburbio y de repente ve una casa que tiene un piso y en los castillos de las esquinas dejaron las varillas con cascos de refresco protegiendo la varilla, uno se pregunta, oye, ¿por qué no cuelan el segundo piso? Y no cuelan el segundo piso porque a lo mejor no tienen derechos de propiedad sobre el primero, porque no tienen acceso al financiamiento para hacer la obra necesaria. Pero el hecho de que dejen las condiciones para eventualmente construirlo implica que a pesar de su condición de pobreza, tienen una aspiración al futuro y es altamente probable que esa persona, si le preguntas, te va a decir, yo pertenezco a la clase media. Aunque a lo mejor objetivamente puede decir, no lo es. Ahora, tenemos derecho de nosotros etiquetar a las personas como no de clase media, si ellas se consideran a sí mismas de clase media, pues en un régimen de libertades, creo que es difícil decirle a las personas que no son lo que ellas creen firmemente que son, porque además lo ven como una forma de esperanza. Y la esperanza es un concepto de una enorme importancia, porque sin esperanza el desarrollo no existe. Entonces, el aspecto psicológico sí tiene un impacto importante en las posibilidades de desarrollo de una sociedad. Y creo que entonces, en ese sentido, es importante respetarlo. Lo que no quiere decir que no se deba tener toda la estadística necesaria para la mejor conducción de las políticas públicas y para, sobre todo, la rendición de cuentas. Y por lo tanto, medir es muy importante. Pero
que haya un acuerdo sobre exactamente dónde está la línea de pobreza y todo el mundo acuerde sobre ello, probablemente eso no va a ser posible. Gracias, Luis. Varias preguntas y voy agrupando un poquito, pensando un poco más en propuestas. ¿Qué se puede hacer para lograr que más personas que hoy están en condiciones de pobreza puedan pasar a esta clase media y aquellas que están en esta clase media pues puedan seguirse manteniendo ahí? Quizá algunos ejemplos de política pública que puedan compartir con nosotros. Mariana. Yo creo que tenemos algunas políticas claves que apuntalar en el país que pueden tener un impacto importante en consolidar y aliviar pues muchas de las vulnerabilidades que enfrenta la clase media. Y yo escogería pues las que conozco y por eso quizás me inspiran, porque estoy segura que son políticas que podrían hacer una diferencia en México, ¿no? La mamá de estas políticas para mí es la política fiscal. Yo creo que México necesita transitar a una estructura fiscal pues de país de mediano ingreso. Les comentaba hace rato, se recauda muy poco de la economía en relación al tamaño de esta y estamos en la cola de los países de América Latina. Esa es la cuestión. Por supuesto, estamos lejos de los países desarrollados y creo que evidentemente comentar esto en medio de esta pandemia y en donde una política fiscal que pretenda recaudar se escucha un poquito complejo en este momento, pero sí creo que hay un espacio recaudatorio en México. Creo que sería importantísimo apuntalar una política de infraestructura. Yo creo que una de las políticas madre del desarrollo de un país es la política de infraestructura. Creo que hay varias brechas que cerrar y en los últimos años creo que se nos ha venido abajo la parte de la inversión pública tremendamente, ha caído desde el año 2014, ya en el presupuesto de 2020 pues fueron 6 años de caídas, estamos invirtiendo la mitad de lo que deberíamos y no hay que olvidar que además parte de la inversión pública en México se va a Pemex. Y entonces realmente lo que estamos invirtiendo en lo que requieren las clases medias como el transporte público y los servicios de educación, los servicios de salud, es muy, muy poco, ¿no? En lo que se aprobó en el presupuesto público para este año, eran de 100 pesos, 3 se iban a salud. Eso es verdaderamente poco. Entonces, creo que apuntalar la infraestructura, en México necesita gastar alrededor del doble en infraestructura, en puntos de PIB, y creo que también el gran tema sin duda son la evolución de las políticas públicas para fortalecer el Estado de Derecho y la seguridad pública, ¿no? Eso es indispensable. En términos de seguridad pública, creo que es muy importante apuntalar la hacienda pública de los estados y generar políticas sostenibles para tener capacidades policiales de combate al crimen. Y eso no va a ser posible desde la federación. Eso requiere la participación de los gobiernos locales y los gobiernos locales en ese sentido requieren tener haciendas sólidas, planes de mediano y largo plazo para generar esas políticas, ¿no? Entonces, cerraría con la de salud. La de salud también es otra de las políticas que se nos ha venido un poco abajo en los últimos años, no solo porque han habido recortes, se gasta menos, sino además porque tuvimos una transición muy accidentada el año pasado hacia un nuevo sistema de salud, el que está atendiendo a las personas en la informalidad, y creo que pues no ha sido una transición adecuada. Ahí creo que tenemos un pendiente. Tenemos que gastar más en salud y tenemos que pensar en un sistema de salud que no esté diferenciado entre las personas de economía formal e informal. O sea, creo que sí tenemos que tener ahí una especie de sistema de salud universal. No me gustaría llamarle de manera tan ambiciosa porque eso es algo muy, muy caro. Habría que tener como una política fiscal que transite hacia allá, pero sí podríamos comenzar pues, con un avance en ese tema, porque sí es muy precario lo que estamos invirtiendo ahí. Entonces, salud, infraestructura, seguridad pública, Estado de Derecho, me parece que es un muy buen saque. Yo creo que si regresamos a lo que dijo Luis de la Calle al principio, el enfoque de cómo se gasta, para qué se gasta, cuál es el propósito de las políticas públicas, cuál es la razón de ser de un gobierno. Si nos enfocamos en eso,
todas las demás cosas, todas las piezas cuadran en su lugar. Lo importante es si vamos a enfocarnos hacia el desarrollo o vamos a enfocarnos a la pobreza, o de otra manera, vamos a estudiar las causas de la pobreza o las causas de la riqueza, las causas del desarrollo o las causas del pasado. Me parece que si nos enfocamos no a acabar con la pobreza, sino a construir el desarrollo, a construir el futuro, a desarrollar el país, todas las demás cosas caen en su lugar, porque entonces todos los elementos que acaba de mencionar Mariana se vuelven, el enfoque de cómo deben perseguirse y buscarse cambia radicalmente. Parece que la diferencia entre acabar con la pobreza o construir el desarrollo parece una diferencia retórica, pero es una diferencia fundamental y mucho más profunda, porque cuando decimos queremos la educación, la queremos ¿para qué? Cuando queremos la salud, no queremos ¿para qué? La infraestructura, ¿para qué? ¿Por qué es importante que acabar con la informalidad, por ejemplo? Hoy en día, por muchas décadas, hemos tolerado a la informalidad y esta ha crecido como la espuma, pero no lo vemos como un elemento, pues una distracción de lo que está pasando en el país, cuando en realidad es uno de los impedimentos más grandes a que pueda crecer y desarrollarse el país. Es un elemento que disminuye la pobreza, desde luego, que atenúa los problemas de otro tipo del país, pero si lo vemos en términos de que tenemos que formalizar a todo el mundo para que sea posible el desarrollo, la visión cambia. Queremos la educación no para controlar a la ciudadanía como ha sido la costumbre en los últimos 50 o 60 años o más, sino la queremos para que las personas tengan las capacidades de desarrollarse, las capacidades de hacer posible su aspiración, sus deseos, sus visiones, sus oportunidades. Lo mismo es cierto de la salud y lo mismo es cierto de la seguridad. Es decir, cuando nos enfocamos hacia adelante en vez de hacia atrás, las oportunidades se vuelven infinitas. Y todas las cosas que hace el gobierno adquieren un sentido distinto. Ya son un solo sentido. Es una calle en la que tenemos que sumarnos todos y tenemos que ir llevando todos los diversos flujos de personas, de coches, de ideas hacia una misma dirección, que es la de darle oportunidades a todo el mundo para que se desarrolle. Cuando cada quien empieza a desarrollarse, como decía Luis, las personas, las familias, los municipios, los estados, logramos que el país sea un país totalmente distinto. Es un modelo de libertad, es un modelo de oportunidades, es un modelo de desarrollo, no es un modelo que concibe al país como pobre y sin oportunidades y sin posibilidades. Enrique. A ver, dijo Luis Rubio algo que no tengo bien estructurado, pero va un poco en la misma línea de lo que él está diciendo. Yo digo que como hablas, en el fondo refleja cómo piensas. Y como hablas y piensas, también refleja cómo actúas. Y en México nunca nos definimos en positivo, nos definimos en negativo. Entonces, por ejemplo, combate a la corrupción. Nunca decimos, vamos por un Estado de Derecho, en donde todos nos vamos a comprometer a seguir reglas del juego y que nos apliquen a todos por igual. Estamos viendo por ahí un caso últimamente que ya vimos que no se aplican las reglas por igual, ¿no? Entonces, un caso más en donde para que vean que el combate a la corrupción es un pedacito de algo más grande, que es regirnos por un Estado de Derecho. Un ejemplo, combate a la obesidad, ¿no? O sea, en México es la obesidad. Nunca hablamos de a favor de estilos de vida saludables. Y lo mismo aquí, combate a la pobreza. Primero la pobreza, ¿no? En lugar de decir, vamos por el desarrollo, vamos por un país en donde todos tengamos mínimos de bienestar. Entonces, creo que es un tema, y creo que Luis lo estaba diciendo, es desde el lenguaje. Ahora, los números cuentan por algo muy relevante, y creo que ahora que yo mismo lo estoy escuchando, caigo en cuenta. Los números cuentan porque entonces es muy diferente si te sientes minoría o mayoría. Si las cifras de pobreza y la percepción en México de que la pobreza es dominante, pues las clases medias se sienten minoritarias. Y entonces, bueno, pues sí es cierto, ni modo, tiene que haber programas sociales y el gasto tiene que ir para ellos y tiene que ir para allá. Y yo no tengo derecho a exigir más porque soy minoría. Ah, caray. ¿Y si eres mayoría? Y si resulta que aún con criterios más estrictos, las clases medias son mayoría
no deberían de tomar entonces una actitud de mayoría y de decir, yo quiero las cosas para allá y yo quiero esas inversiones en educación de calidad y yo quiero esas inversiones en un Estado de Derecho y yo quiero esas inversiones en salud? Entonces, los números cuentan, porque si tú das la sensación de que la pobreza es la mayoría, las clases medias son minoría y se sienten minoría. Entonces, en este mundo de las palabras, en este mundo donde decimos muchas mentiras, yo creo que sí hay que decir las cosas de manera más clara y más asertiva. Y en ese sentido, bueno, pues ahorita las reflexiones que les escucho me hacen ver eso de la clase media es la mayoría del país y es la que tiene que marcar la agenda pública, porque es la mayoría del país. Hay varias preguntas que tienen que ver con las clases medias. Típicamente son las que inician movimientos, son las que cuestionan. Entonces, en miras de los retos económicos que está agudizando pues esta pandemia, anticipamos movimientos sociales ante un posible adelgazamiento, anticipamos incluso que algún movimiento social empiece como a agrupar y de alguna manera representar los intereses o necesidades de esta clase media que hoy, quizá ante este panorama, pues se siente más amenazada que nunca. Luises. Esta es la pregunta para el politólogo. No, o sea, yo creo que las crisis como la que estamos viviendo es una crisis de una enorme profundidad y con consecuencias muy serias. Tienen que ser encaradas. Y yo estoy convencido que en un país con el nivel de complejidad, diversidad, diferencias sociales, raciales, lingüísticas, de distancia, geográficas, que es México, la apuesta que tenemos que hacer es a favor de la democracia. O sea, de juntos, o sea, el desarrollo tiene dos características que no se enseñan o se enseñan muy mal en las escuelas de economía. Uno, que el desarrollo, son tres, perdón. Una, el desarrollo no es automático. O sea, solamente se desarrollan las sociedades que deciden buscar el desarrollo de una manera sistémica. Dos, el desarrollo cuesta. Y el costo del desarrollo hace que el desarrollo pueda ser imposible si pensamos que lo es. Como ya he explicado ya hace rato, porque si tú piensas que no lo puedes conseguir, entonces ¿para qué inviertes en hacerlo? Y tres, el desarrollo debe ser producto de la voluntad. Y la mejor manera de expresar esa voluntad es a través de la democracia. Entonces, los retos que va a enfrentar México, ya estamos enfrentando como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID y la crisis económica, que empezó un poco antes del COVID, pero ahora se ha agudizado de una manera muy importante, debe llevarnos a una mayor participación ciudadana. Entonces, las personas, muchas veces se nos criticaba a nosotros cuando nos decían, no, es que a lo mejor son de clase media, pero son vulnerables. Y lo ponían eso como una cosa negativa. Bueno, yo creo que es mucho mejor una persona de clase media vulnerable que un pobre absoluto. O sea, digo, es 1000 veces mejor ser de clase media y correr el riesgo de perder esa situación que estar condenado a ser siempre una persona pobre. Entonces, las personas que en los últimos años han podido ingresar las filas de la clase media por razones de crecimiento económico, de las remesas o programas sociales o un gran etcétera, sobre todo obviamente en los estados que han tenido tasas de crecimiento más amplias, porque es clarísimo, la reducción de la pobreza es muy diferenciada en el país entre los estados con éxito y los estados con menor éxito. Entonces, estos grupos sociales que van a sufrir las consecuencias del COVID y van a perder su condición de clase media, decía Mariana, más o menos 10% de la población, puede ser un poco más incluso,
van a tener una expresión política. Y esa expresión política debe, desde mi punto de vista, transitarse en México a través de la democracia y del voto reflexionado. Entonces, quizá lo más importante, la tarea más urgente desde el punto de vista político en los próximos meses es invitar al voto ciudadano, a que los ciudadanos nos expresemos a través del voto para definir qué tipo de país queremos ser. Las personas que tienden a ver el vaso medio lleno en este debate confían en el ciudadano. Y la democracia no puede funcionar más que en la confianza de que en promedio los ciudadanos van a tender a tomar las decisiones correctas, aunque obviamente, como todos, nos podemos equivocar de vez en cuando. Entonces, lo que hay que enfatizar es la participación ciudadana, que es una de las características de una sociedad democrática, y México debe ver la democracia y a la instalación de la democracia como una ventaja comparativa. Nuestro principal competidor es China, y China tiene el problema estructural de su estabilidad política, y México debe ver en su diversidad y capacidad de tener diferencias y discusiones y resolverlas democráticamente, una de las palancas para el desarrollo. Luis ya parece politólogo, así que primero yo creo que hay que empezar con un argumento que es de Luis, no es mío, que es comparar la participación de la población en las elecciones del 2018 de estados como Oaxaca con estados como Aguascalientes. O sea, uno de los estados más retrasados con uno de los estados más exitosos. Y fue mucho menor la participación en el voto de Aguascalientes que el de Oaxaca, que fue mucho más alto. Es posible que la manipulación del voto sea más fácil en Oaxaca de lo que es en Aguascalientes, pero también es posible que la gente en Aguascalientes está hasta el gorro de que no se resuelvan los problemas que Mariana apuntaba, la salud, la educación, la infraestructura. En cambio, en Oaxaca la gente tiene aspiraciones a ser como Aguascalientes. No quieren quedarse allá atrás, no quieren quedarse perdidos. En la manifestación es muy grande. Si vemos literalmente cómo es la clase media en el mundo históricamente, y quiero ser muy claro, no estoy usando un término ideológico, sino un término literal, las clases medias tienden a ser muy reaccionarias, pero repito, en un sentido literal, porque defienden lo que tienen y protestan cuando pierden. Y ese es el verdadero riesgo de lo que viene en los próximos meses en México. Yo no sé cuándo se va a declarar la pandemia acabada, si algún día esto ocurre, mitad por nuestros propios absurdos y mitad por el virus mismo. Pero el hecho es que la población en México, la ciudadanía en México, va a estar protestando cada vez más. Una vez que la gente se congregue y empiece a platicar y a discutir, va a ser muy distinto. Entonces, la única manera de resolverlo es con la que dijo Luis exactamente. Tiene que haber más participación porque la alternativa es que vaya a haber demandas de que alguien más nos solucione los problemas que los políticos no pueden solucionar. Entonces, nuestro verdadero dilema es cómo vamos a hacer más grande la democracia. Y hay dos posibilidades. Una es que los políticos nos la den, que vayamos y les pidamos al oráculo que nos conceda cosas, o que la sociedad, que por razones históricas que podemos platicar, pero que por razones históricas ha sido más bien miedosa y cabizbaja, porque así era el sistema político de antaño, se ponga los pantalones y empiece a exigir y a hacer y a participar y a buscar que cada oportunidad, que cada decisión que tenga el gobierno encuentre en la sociedad una pared que está dispuesta a discutir, a debatir, a plantear, a buscar oportunidades. No impedimentos, sino obstáculos, sino la manera como vamos a prosperar y a progresar es haciendo estos cambios en la ley de tal tipo. No es si van a tener la política fiscal que están siguiendo. ¿Por qué no hacemos, como decía Enrique hace un rato, por qué no hacemos que haya más inversión en las cosas que para mí son importantes? Por supuesto que hay muchas cosas que son importantes, pero la única manera de tener claro a dónde queremos ir es en una sociedad que participa y una sociedad que está viendo hacia adelante, no hacia atrás. Mariana, te vi que querías complementar. No, muy breve, nada más decir que, bueno, ahorita hay un impacto muy fuerte en la parte de los ingresos de la pandemia, pero evidentemente, pues, el tema de fondo en todo esto que se discute es, pues, la mentalidad,
¿no? De la clase media. Y eso es algo que no se pierde de un día para otro y que es muy importante observar, entender cuál va a ser esa mentalidad, ¿no? Es la mentalidad de sentirse desolado, de sentirse en pobreza, de sentirse pues no merecedor, o la de la expectativa, la de ambicionar, la de sentir que se está perdiendo algo muy valioso y que se quiere otro rumbo, ¿no? Entonces yo creo que hace rato mencionaba Enrique de la Madrid, ¿no? La clase media es un tema de ingresos o un tema de mentalidad. Yo creo que fundamentalmente es un tema de mentalidad y por eso es muy difícil comparar los ingresos de la clase media de un país con el nuestro, porque, vamos, creo que no necesariamente se define en ese sentido, y por eso creo que sí hay una pronóstico de que esto sí va a llevar, yo creo que sí va a llevar una exigencia social como resultado de la pandemia, porque sí hemos consolidado una mentalidad que exige, lo vimos en 2018 y creo que lo vamos a ver más adelante. Aprovechando que tienes la palabra, Mariana, tenemos una pregunta que dice, ¿qué papel consideras tienen las mujeres en este tema de clases medias? ¿Qué rol juegan? Bueno, yo creo que es una pregunta tremendamente de fondo y bien relevante para el tema de clases medias, porque definitivamente si consideramos que hay vulnerabilidad o ha habido vulnerabilidad en sí en las clases medias, por el acceso a servicios precario o por la informalidad que se enfrenta, yo creo que las mujeres ahí tenemos un gran pendiente. O sea, la perspectiva de género es muy, muy relevante para la vulnerabilidad y en ese sentido creo que las políticas públicas tienen que considerar esto, especialmente para analizar, seguir diagnosticando y atender el tema de la informalidad. O sea, es una realidad que la informalidad está feminizada, ¿no? Y creo que ahí sí tenemos que generar un Estado que considere la vulnerabilidad con perspectiva de género. Tenemos que lograr que la mujer participe mucho más en la economía. Sin duda ha habido una evolución en su participación, pero estamos muy rezagados también en relación al resto de países de América Latina, ¿no? Nos supera por mucho Colombia, nos supera Argentina, nos supera Brasil, nos supera Chile. Ahí tenemos una oportunidad, yo creo que a la vez es una oportunidad, ¿no? Es una oportunidad de desarrollo con las mujeres. Sí es que podemos atender el fenómeno de la informalidad. Las mujeres pueden estar en la formalidad, pueden ser contribuyentes de los impuestos, deben serlo y además deben de ser receptoras de beneficios que les permitan esta participación, y que creo que sí ha sido, la verdad, un faltante muy grande en el diseño de nuestras políticas públicas, ¿no? Es un tema sin duda comentado y discutido, pero ya en la práctica pues los esfuerzos han sido pocos. Y bueno, no se diga en esta administración, yo he visto algunos esfuerzos del pasado, como el caso del programa de estancias infantiles, que creo que era un programa bastante exitoso. 90% de sus beneficiarias habían conseguido una mejora en sus condiciones de empleo. Bueno, fue un programa que se le recortó el presupuesto y ya no funciona para nada como funcionaba anteriormente, y era un esfuerzo totalmente insuficiente, pero que creo que iba en el camino correcto. Creo que tenemos que retomar esos esfuerzos y hacer a las mujeres partícipes de los beneficios, pues, de las clases medias. Yo quisiera Paulina, quizá meter ahí una... Ay, perdón, párame, Luis. No, adelante. No, te dejo y luego hago una pregunta. Quería hacer un comentario sobre cuando hicimos la presentación del libro en 2009 o 2010, tuvimos un senador del PRD que hizo una presentación fantástica porque dijo, cuando me invitaron me molestó sobremanera la invitación, porque cuando yo estuve en la universidad, en la facultad, el término clase mediero en un tema despectivo, en un tema que se utilizaba y se veía como de aquellos que no queríamos ser, los fifís, las personas que son
inaceptables. Y dice, y en la medida que fui leyendo el libro, fui viendo a mi familia, fui viendo mi biografía, fui viendo a mis papás que eran campesinos pobres, y yo que tuve la oportunidad de ir a la universidad y que ahora soy un senador de la República, eventualmente fue presidente del partido, pero lo interesante es que fue su visión era la de que aunque le chocaba el término, empezaba a reconocerse ahí. Y ese es parte del tema que tenemos que evolucionar, a darnos cuenta que sí es posible ir hacia adelante, si podemos ver el vaso medio lleno, las cosas va a cambiar viendo hacia el futuro. Enrique. Gracias, Luis. Sí, una pregunta, y aquí me ha hecho el favor Luis de la Calle de participar en un programa de televisión, Ahora Futuro México y el Mundo, y aprovecho porque una pregunta que nos hace Lorenzo Veró, dice, ¿cómo puede influir la cuarta revolución industrial al crecimiento de las clases medias? Porque Mariana hablaba de la importancia de la infraestructura, pero también la infraestructura que se necesita en esta nueva economía, pues es lo que no se necesiten ni los puertos, ni las carreteras, ni los puertos y aeropuertos, pero se necesita además otro tipo de infraestructura. Entonces, este tema de la cuarta revolución industrial y cómo lo vinculamos como oportunidad para las clases medias. ¿Le estás preguntando a Paulina? También a Paulina, pero también a ti, Luis. No, yo creo que el cambio tecnológico es una herramienta fundamental para el progreso. O sea, lo que te va... La tecnología la podemos ver como un factor que nos asuste o como una palanca para mejorar. Y la forma en la que se facilita la incorporación de las personas que generan poco valor agregado a una situación donde generen más valor agregado y por lo tanto se pueda resolver los problemas de la pobreza es a través del uso de la tecnología. O sea, no es una cosa de echarle más ganas, ¿no? O sea, decir, oye, los mexicanos en lugar de trabajar 10 horas, ahora vamos a trabajar 14. ¿No? Eso no va a solucionar el problema. Lo que se requiere para progresar es la movilidad. Muchas veces los economistas creo que han errado al insistir que se requieren economías flexibles. Lo que se requiere es la capacidad de moverse entre sectores. O sea, moverte de un sector que tiene un bajo uso de la tecnología a un sector que tiene un nivel de tecnología más alto. Moverse de regiones, ¿no? De poder emigrar. La migración es una palanca importantísima para el desarrollo porque te permite encontrar los lugares donde puedes tener más éxito, poder cambiarte de actividad profesional, etc. Y la tecnología, la creatividad son el pilar para poder hacer ese salto. Y no hay que tenerle miedo a que las personas menos favorecidas no puedan utilizar la tecnología cuando las condiciones que existen para que puedan hacerlo. Entonces, un poco, uno de los trabajos importantes del gobierno es sentar las bases de la existencia de bienes públicos para que la gente pueda mamar esta tecnología, este conocimiento, y apostemos a la creatividad del mexicano como una palanca del desarrollo. Y allí las posibilidades son infinitas. O sea, por ejemplo, Luis mencionaba hace rato Oaxaca. Oaxaca es probablemente uno de los estados más creativos del mundo. O sea, no de México, del mundo. En su gastronomía, en su arte, en su música. Cuando uno ve las partituras de la música del siglo XVI en Oaxaca, estos señores tenían una creatividad extraordinaria y así lo ves en su arquitectura, en su enorme riqueza. Y esa creatividad hay que saber apalancarla como una forma de progreso. O sea, la creatividad y la tecnología son el futuro de México y esta idea de que el progreso es posible es lo que te va a permitir ver a la tecnología como una palanca de desarrollo y no como una amenaza al desarrollo. Y más México es un país relativamente joven y los mexicanos pueden adaptar. Y quisiera hacer un comentario sobre las mujeres porque creo que es muy importante. Ayer estaba yo en una presentación como esta sobre el COVID y se hizo una reflexión, creo que es muy interesante. Los países que mejor han manejado la
pandemia, casi todos ellos están liderados por mujeres. Y vale la pena preguntarse si es, cuál es la causalidad. ¿Llegaron a ser presidentas o primeras ministros porque vivían en un país moderno y por lo tanto les fue bien en la pandemia? ¿O les ha ido bien en la pandemia porque la primer ministro o la presidenta es mujer? Las mujeres tienen muchas características, pero por lo menos dos que son muy importantes para el desarrollo. Uno es la empatía, porque el desarrollo requiere de cierta empatía, de respetar los derechos de los demás. Y la empatía es clave para poder hacerlo. En la medida que seamos empáticos y veamos el desarrollo de todos como el desarrollo de uno mismo, tendremos más éxito. Y la segunda cosa que tienen las mujeres es que las mujeres tienen una perspectiva de largo plazo más subrayada que los hombres. Y el desarrollo y la formación de clases medias es un proceso de largo plazo. Yo estoy en contra de esta idea que tiene el Coneval de que debe publicar trimestralmente cifras de pobreza. Pues espérame, o sea, la pobreza es una variable de largo plazo. Hay que verla con una mayor perspectiva. O sea, porque no es la bolsa de valores donde puedes fluctuar de un día al otro, sino tener una perspectiva de largo plazo. Y otra vez allí, en el largo plazo, lo que más importa es la movilidad y el uso de la tecnología. Entonces, es un concepto de una enorme importancia y creo que la participación de las mujeres no es solamente crítica, sino en el caso mexicano es parte fundamental de la solución para crear un país mucho más viable y mucho más justo y mucho más incluyente. Muchas gracias, Luises, los dos Luises, gracias de verdad por este panel tan interesante. Mariana, Enrique, te paso la palabra. Gracias, muchas gracias, Paulina. Muchas gracias a los dos Luises, gracias a Mariana. Y gracias por permitirnos tener esta oportunidad de reflexionar sobre un libro de hace 10 años, pero que francamente me sigue pareciendo tremendamente vigente a pesar del COVID. Porque si bien vamos a enfrentar una situación o ya estamos enfrentando una situación tremendamente crítica y de acuerdo a muchas estimaciones pudiera aumentar en cuando menos 10 millones de mexicanos el número de personas que caigan bajo la línea de pobreza, al final del día yo creo que recojo mucho también lo que dice Luis Rubio, de que al final del día es un tema de posibilidades. Leí un libro hace poco de una filósofa americana que se llama algo así como La monarquía del miedo. Y aquí Luis Rubio nos ha dicho que cuando tú crees que es algo posible, pues trabajas para alcanzarlo, y cuando no, pues simplemente rechazas, y tú también, Luis de la Calle, lo mencionaste, sobre los servicios. En este caso, la reflexión es que cuando una persona ve en otro algo que cree que tiene derecho a tener, no lo tiene, pero es alcanzable, entonces tiende a imitarla, tiende a emularla. Pero cuando una persona cree que no lo puede alcanzar, le corresponde, lo tiene otra persona y no lo vas a alcanzar, entonces surgen los sentimientos de envidia, de coraje y de venganza y de rencor. Y entonces ya no me importa si yo voy a progresar o no, lo que me importa es que a ese le vaya mal. Entonces no solamente hay esta concepción, Luis, de la posibilidad de avanzar, sino de que si no generamos la idea de que se puede avanzar, caemos en el mundo de la envidia, de la rencor y de la venganza. Y yo creo que en parte también ahí ya estamos. Gracias por la oportunidad de esta conversación. Repito, aquí convocada desde el Centro para el Futuro de las Ciudades, con el apoyo de Comexi, con el apoyo también de la Escuela de Ciencias Sociales y de Gobierno. Gracias también a Área 9. Y sobre todo gracias por permitirnos tener esta reflexión y si nos permiten los invitaremos a muchas de estas porque creo que estos son los temas de los cuales tenemos que conversar con esa visión de largo plazo y de ese México que sí podemos alcanzar. Gracias por habernos acompañado. Gracias por la oportunidad. Con mucho gusto, Enrique. Gracias por la invitación. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias.